Hola, ¿qué tal? Soy Kenia, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, y en esta ocasión les voy a presentar el tema de SARS-CoV-2 o COVID-19. Bueno, a finales de diciembre se obtuvo que había pacientes que estaban presentando tos, fiebre, disnea y el síndrome de dificultad respiratoria aguda y que se debía a una infección microbiana. Esto pasó en Wuhan, China. Cuando los estudiaron se observó que había la presencia de una cepa llamada Beta-Cov, pero que era una familia desconocida y demostraba un 88% la incidencia de esta cepa entre los casos del síndrome de dificultad respiratoria aguda. A este nuevo Beta-Cov se le nombró SARS-CoV-2 por la Comisión Internacional de Clasificación de los Virus. El primer caso de COVID-19 o SARS-CoV-2 fue diagnosticado en la ciudad de Wuhan, China, a finales de noviembre del 2019, pero como les decía anteriormente, no se sabía que era no se conocía que era por un virus. Actualmente este COVID se ha reportado en todos los continentes menos en Antártida, con más de 5.5 millones de personas infectadas y más de 350.000 muertes en los primeros 5 meses de propagación a nivel mundial. Se declaró como emergencia de salud pública el 30 de enero de 2020 y se declaró que era una pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Hasta este domingo 7 de junio, en México se habían registrado 13.699 defunciones y 117.103 casos confirmados por COVID-19. Bueno, hablemos de este virus. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenarios que está envuelto en un sentido positivo y que tiende a causar enfermedades de las vías respiratorias superiores. Bueno, este virus está formado por un diámetro de 125 nanómetros y presenta un genoma que es el de los genomas más grandes que hay en todos los virus, presentando un 26 y 32 kb de genoma. Dentro de sus generalidades tenemos que es un virus que está formado por 4 proteínas. La proteína S, que es la espiga, la proteína E, que corresponde a la envoltura, la proteína M, que corresponde a la membrana, y la proteína N, que corresponde a la nucleocápside. La proteína S, la proteína E y la proteína M son las proteínas que crean la envoltura viral, es decir, que envuelven y protegen a este virus, mientras que la proteína N forma un complejo con el ARN que termina siendo la nucleocápside y ayuda en la regulación del síntesis de ARN. Bueno, por su parte la proteína M, esta proteína se proyecta sobre la superficie externa de la envoltura abarcándola 3 veces más, y esto resulta muy importante para el ensamblaje viral. Por su parte la proteína E, esta se cree que ayuda a que los viriones se liberen, y la proteína S, esta última es la que le da el aspecto característico de corona al virus. Y esta proteína S, que es como la parte de la coronita, va a ser la encargada de que haya una fusión entre el virus y la membrana del huésped, del receptor o del hombre, del humano. Y aquí tenemos la estructura del virus. En la parte del centro tenemos el ARN, que es su información genética. Tenemos la proteína S, la proteína E y la proteína M, que como lo dije anteriormente, la proteína S, E y M crean la envoltura viral. El SARS-CoV-2 se une a la célula del huésped uniendo su proteína a la proteína receptora. En este caso se cree que es la ECA, es decir, la enzima convertidora de angiotensina, que se expresa en células epiteliales del intestino, riñón, vasos sanguíneos, pero que están más abundantes en las células alveolares tipo 2 de los pulmones.
Luego le sigue que la enzima transmembrana proteasa humana, es decir, la serina, es utilizada por el virus para la preparación de la proteína S y para así ayudar a la fusión de la membrana. Posteriormente, el virus ingresa a la célula a través de la endocitosis y al final el SARS-CoV-2 afecta la expresión del ECA2, principalmente causando un daño a nivel alveolar porque es en donde más se encuentra este ECA2 y es en donde se une. Luego, la entrada viral provoca que el receptor haga propio el virus, lo que lleva a una disponibilidad reducida de la superficie celular, debido a que ECA es un regulador negativo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que su regulación, que se afecta negativamente, termina causando una afección a la función a nivel cardiovascular, es decir, al corazón. Bien, cuando se inhibe la ECA2 se induce la expresión del gen ADAM17. Este gen ADAM17 se ha visto en enfermedades de tipo inflamatorio, y cuando ésta se inhibe se libera el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas, como viene siendo la interleucina 4 y el interferón gamma. El que haya un aumento de concentraciones de citoquinas hace que se activen otras vías proinflamatorias y esto va a provocar una tormenta de citoquinas. El gen ADAM17 también hace que haya mayor afinidad por los receptores del ECA2. Por último, la afinidad del SARS-CoV-2 por el ECA2 produce lesiones directas y agudas, tanto en los pulmones como en el corazón, en las células endoteliales y en otros órganos. Es decir, aunque se ha visto que causa más afección a nivel pulmonar debido a que es donde más ECA2 encontramos, también puede causar afección al corazón o a células endoteliales y a diferentes órganos, a lo mejor en menor medida, pero de que causa problemas los causa. La entrada y replicación del virus. Primeramente tenemos que la proteína del coronavirus es la S y se ha visto como un determinante significativo en la entrada del virus a las células del huésped. La glicoproteína del pico de la envoltura se une a su receptor celular ECA2. Luego, una vez que este virus está dentro del cuerpo, el genoma viral del ARN del virus se va a liberar en el citoplasma de la célula del humano y esta se va a traducir en dos poliproteínas y proteínas estructurales. Posteriormente el genoma viral comienza a replicarse y se crea una nucleocápside por el ARN genómico y por una proteína de la nucleocápside. Después, las partículas virales van a venir a germinar en el retículo endoplásmico en el compartimiento intermedio del aparato de Golgi. Finalmente, las vesículas que contienen a las partículas del virus se van a fusionar con la membrana plasmática, liberando de esta manera el virus. Bueno, ahora vamos a ver los factores del sistema inmunitario del individuo. Entre ellos, los factores más predisponentes para un individuo de adquirir este virus es su genética, su edad. Es preciso mencionar que es más vulnerable siempre un anciano debido a que sus pulmones producen poco moco a una persona joven. Pero esto también tiene que ver en que esta persona joven, qué tipo de estilo de vida tenga. Por ejemplo, si es una persona obesa, si es una persona que fuma, etcétera. También tiene mucho que ver el sexo. Hasta este momento no hay un determinante de si afecta más a mujeres o a hombres, pero según la estadística afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres. Como les decía, el estado nutricional, qué tan nutrida está la persona, si presenta un índice de masa corporal bajo o qué tan alto está. También tiene mucho que ver cómo se encuentra su inmunidad endocrina, así como su estado físico y lo que les mencionaba, el tabaquismo o la obesidad. Se ha demostrado que dentro de la presentación del antígeno en la infección
por el SARS-CoV únicamente es mediada por la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Asimismo, los linfocitos T citotóxicos son los específicos para el COVID-19 y la molécula de MHC o la HLA también están presentes en este tipo de presencia. La inmunidad humoral y celular. Bueno, aquí vamos a tener que la inmunidad humoral y celular del cuerpo va a estar mediada por células B y por células T específicas del virus, y los anticuerpos contra el SARS-CoV meramente son el IgM y el IgG. Y acá tenemos que va a haber una respuesta humoral dada por CD4 y por CD8 y las células T que van a estar en la sangre periférica. En los pacientes que están infectados por el SARS-CoV-2, la respuesta humoral, ya sea del CD4 o CD8 células T en la sangre, va a estar disminuida. Aquí presentamos un esquema del SARS-CoV-2, cómo entra, cómo se replica la célula en el primer circulito. Tenemos también la presentación del antígeno a través de las células T, células epiteliales. Tenemos a la inmunidad celular a través de la CD4, las células T, las citocinas y las células del CD8. Y por último tenemos en el último círculo a la inmunidad humoral en el plasma de las células y en las células B de memoria. Tenemos arriba un esquema de los pulmones, tenemos cómo de la manera en la que el virus entra a través de la tráquea y coloniza los pulmones, y tenemos también un esquema que nos demuestra el diagnóstico para COVID a partir de la proteína PCR y la prueba de ELISA también que llegaría a ser útil. En el siguiente esquema demuestro cómo es que el coronavirus evade a la respuesta inmune. Esto lo hace induciendo la producción de las vesículas que carecen de PRRS y habiendo así una replicación de las vesículas, evitando la detección del huésped. Es decir, el virus induce a que no haya mucha producción de la PRRS, que va a ser la proteína mediante el cual se va a identificar en nuestro cuerpo, pero como el virus hace que esta proteína deje de producir, no hay manera en la que nuestro cuerpo lo detecte, replicando así las vesículas y evitando la detección de que el huésped llegue a detectarlo. Bueno, acá tenemos dentro de la célula que sintetiza poliproteínas virales que codifican para el complejo replicasa transcriptasa, se sintetiza ARN a partir del ARN polimerasa dependiente del propio ARN del virus. En enero del 2020 se observó que este SARS-CoV-2 había evolucionado a dos genotipos, el tipo L, que es el más agresivo, y el tipo S, que es el que más evoluciona, es el más común, pero que es menos agresivo. Dentro de las etapas clínicas de la enfermedad tenemos primeramente la etapa 1, que es el estado asintomático, que puede presentarse los primeros 2 días iniciales de la infección, en donde el SARS-CoV-2 se une a las células epiteliales en la cavidad nasal por el virus inhalado. Después de esto comienza a replicarse, siendo el ECA2 el principal receptor en las células ciliadas de los alvéolos. En la etapa 2 tenemos que la vía aérea superior y la respuesta de la vía aérea conductora. Esta va a ser posterior a los días iniciales de la infección. Va a haber una propagación y migración por el tracto respiratorio. Van a estar ya los marcadores de la respuesta inmune innata, por lo que se van a presentar las primeras manifestaciones clínicas, y para esto podemos tener una terapia sintomática conservadora desde casa, es decir, si nuestro paciente empieza con fiebre, con mialgias, podemos empezar a tratar a este paciente con analgésicos para que disminuyan los síntomas. En la etapa 3 tenemos una hipoxia y una progresión al síndrome de disnea respiratoria aguda, en donde desafortunadamente el 20% de los pacientes infectados puede que progrese esta enfermedad en etapa 3, en donde hay infiltrados pulmonares y estos desarrollarán una enfermedad muy grave. Se estima que la tasa de mortalidad es alta y va a infectar a las células alveolares de tipo 2.
partir de la liberación de las partículas virales. Patológicamente, entonces, hablando, tenemos que el virus se va a propagar dentro de las células de tipo 2, liberando un gran número de partículas virales, y las células van a sufrir apoptosis y muerte. Entonces, vamos a tener un daño alveolar que va a ser de manera difusa. Las membranas van a estar ricas en fibrina, por lo que si después de esto puede que quede una cicatriz aberrante de la herida, provocando fibrosis más grandes que el síndrome de disnea respiratorio agudo. Podemos encontrar también células gigantes multinucleadas, y la edad es un factor de riesgo, pues ya les había comentado que los ancianos. Aquí presentamos una imagen de células alveolares humanas tipo 2 que están infectadas con el SARS-CoV. Aquí podemos observar partículas en vesículas de doble membrana en las células de tipo 1, tanto en el panel izquierdo y a lo largo de todas las microvellosidades apicales en el panel derecho, como se pueden observar, todos esos puntitos que se notan ahí. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos fiebre, tos no productiva, es decir, tos sin flemas, tos seca, disnea, dificultad para respirar, mialgia, fatiga, recuentos leucocitarios normales o disminuidos, y como evidencia una radiografía que nos indique neumonía, así como la podemos observar. Dentro de nuestro diagnóstico tenemos que hacer la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa, la RT o PCR, a partir de hisopos nasofaringios u orofaringios. También se puede hacer un lavado nasal o una aspiración esofaringea, el esputo, el aspirado traqueal, líquido pleural o una biopsia pulmonar cuando ya tenemos un paciente crítico, ya en terapia intensiva o intubado. Pero la principal es la reacción en cadena de la polimerasa de tracción inversa. La estrategia del tratamiento: principalmente se va a tener el tratamiento de apoyo, que es terapia con oxígeno, puesto que no existe un antiviral o una terapia que sea precisa para este virus. Es un virus nuevo y apenas se está aprendiendo a manejar. Tenemos también el manejo de líquidos, y el uso de antibióticos de amplio espectro está permitido para cubrir una infección bacteriana que puede provocarse secundaria al COVID-19. Últimamente se han estado probando los inhibidores que están dirigidos para los virus, como el remdesivir, pero se ha visto que únicamente puede inhibir al virus in vitro junto a la cloroquina. También se está probando el favipiravir, la ribavirina y el galidesivir. También se ha probado la terapia con anticuerpos y con el plasma de los pacientes que ya padecieron del COVID-19 y ahora están convalecientes. Esto se aplica en pacientes agudos severos con SARS-CoV-2 y el anticuerpo monoclonal humano, principalmente el CR3022 en algunos. Bueno, las medidas de prevención, como se ha dicho, es el aislamiento en el hogar, es decir, evitar áreas públicas, evitar conglomeraciones, el estornudo de etiqueta, y si tenemos tos, tenemos que cubrirnos la boca con un pañuelo para evitar que el virus se propague y que estas partículas vuelen. Asimismo, se recomienda el lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón, más un gel desinfectante que tenga alcohol en un 60%. Está indicado también el distanciamiento social, así como la limpieza periódica de todas las superficies del hogar y el uso de cubrebocas o mascarillas. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía por si gustan investigar. Espero que les haya quedado claro este tema. Gracias por su atención.